Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes, poder tomar un tiempo en el que podamos recibir de la palabra, podamos escuchar de la palabra, aprender de la palabra, nosotros como varones, una enseñanza para varones y que, bueno, recordar también que tenemos otras enseñanzas, gracias a Dios, tenemos ese alimento, un alimento especial dirigido a jóvenes, a mujeres, matrimonios, familias, entonces no dejemos pasar las oportunidades que Dios nos da para aprender, para crecer en ese conocimiento de la palabra. Y bueno, lo que hemos venido hablando en relación a los varones, en el punto de lo que Dios nos ha dado, que es el fruto del Espíritu, que es en esa contraposición totalmente a las obras de la carne. Debemos de entender que ese fruto del Espíritu solamente puede venir a nuestra vida por la operación del Espíritu en nuestra vida. Podemos llegar a ser productivos si permitimos que el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros y opere en nosotros. Así como esa naturaleza pecaminosa, esas obras carnales son evidentes en la vida del ser humano, también el fruto del Espíritu es evidente en aquellos que permiten que el Espíritu de Dios dirija su vida. Van a ser visibles en aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. El resultado de ese control del Espíritu en nuestras vidas se va a notar en actitudes totalmente transformadas. El hecho de que demos esa respuesta libre, voluntaria, agradecida a Dios por lo que Él ha hecho, hermanos, es dar ese fruto. Es de verdad reconocer lo que Dios, ¿sí?, ha hecho en nuestras vidas. Y entonces nosotros podamos dar ese fruto. En las tres últimas cualidades o virtudes que estamos estudiando, iniciamos en la enseñanza anterior hablando de la fe. Hoy vamos a continuar hablando de la mansedumbre y vamos a terminar con la templanza en otra de las enseñanzas. Estas tres últimas cualidades o virtudes tienen que ver con el nuevo hombre en la forma de conducirse ante las oportunidades, ante las obligaciones y los deberes que tenemos como creyentes. Entonces el que vamos a estudiar el día de hoy y que tiene que ver también con ese contacto con los demás es la mansedumbre. Parecería propio interpretar aquí la mansedumbre como esa gentileza de los unos para con nosotros y hacia los demás. Y principalmente si tenemos en consideración el contexto que ya estudiamos en semanas anteriores acerca de esas disensiones que pueden llegar a existir dentro de la familia o con las demás personas. Al hablar de una gentileza es una expresión de compasión que se ve en el trato de Dios hacia los que son frágiles, hacia los que son débiles, y por lo mismo también se espera que los creyentes, los que son hijos de Dios, en ese trato hacia los demás también muestran esa misma compasión. Hablar de la mansedumbre entonces es en el significado bíblico, tiene que ver con la humildad. Entonces esa palabra se puede traducir con humildad, que es una característica de un espíritu sumiso. La mansedumbre es totalmente lo opuesto a la violencia, a ser impulsivos, a esas explosiones de ira, ¿sí? La idea de una persona mansa no es bien aceptada en el mundo, ¿sí? Normalmente no se ha comprendido correctamente dentro de lo que es la perspectiva bíblica la mansedumbre. Esta cualidad, esta virtud de la mansedumbre no se refiere a debilidad como el mundo pudiera llegar a pensar. No se refiere a debilidad, sino la mansedumbre tiene que ver con ese poder para controlarse, para controlar el carácter. Es una persona capaz de mandar, es una persona que tiene autoridad, pero que voluntariamente se puede someter a los demás. Es una persona que está dispuesta a ser enseñada y no lucha por hacer valer sus derechos. Esa es una persona en mansedumbre. Tenemos en las escrituras ejemplo de personas con ese carácter manso, como Moisés y principalmente nuestro Señor Jesucristo.
Ellos son los mejores ejemplos de esta clase de persona que camina en mansedumbre. ¿Por qué? Porque mostraron autoridad y no existió ningún tipo de debilidad en ellos. El principal ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo, que su carácter, ¿sí?, el carácter que Él mostró en este camino en la tierra, mostró esa mansedumbre, mostró esa humildad, como dice Mateo en el capítulo 11, versículos 29 y 30, que Él mismo decía: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, aquí nos está hablando de que su carácter, su forma de comportamiento era en esa mansedumbre, en esa humildad. Y lo principal es el llamado que hace a nuestras vidas: aprender de mí. Aprender, habla descubrir, estudiar, conocer al Maestro. Y Él mostró ese carácter de mansedumbre, de humildad, cuando sirvió a sus mismos discípulos. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 4 al 17, que dice las Escrituras: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor. Ahí estaba hablando acerca de esa autoridad que él tenía. Dice: y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Él nos dejó ejemplo, y si nos está diciendo en las Escrituras, en Mateo, que aprendamos de Él, que es manso y humilde, el llamado también es para nuestra vida. ¿A qué? A mostrar ese mismo carácter de mansedumbre y de humildad. Nuestro Señor Jesucristo no estaba mostrando signos de debilidad, sino estaba mostrando esa mansedumbre ante sus discípulos. ¿Por qué? Porque era el Señor, porque Él era el Maestro y dejó ejemplo de servicio hacia los demás. Su mansedumbre fue mostrada y dejó clara su autoridad. Entonces, para el mundo, hablar de esa mansedumbre es considerado entonces un signo de debilidad. Y por esta sola razón, hablar de mansedumbre es un término exclusivamente en la vida cristiana, y lo podemos encontrar en varios versículos de las Escrituras, como Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es un término exclusivamente para los que quieren ser siervos, los que quieren ser seguidores de Cristo. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, eso es un término que solamente es utilizado en la vida cristiana, porque en el mundo no sabe, no tiene la capacidad de mostrar este tipo de virtud de la mansedumbre. Solamente los que son hijos de Dios, solamente son los que pueden producir esta mansedumbre como parte de su vida. Esta virtud, esta cualidad del que es ese trato suave, esa persona que tarda en airarse, tiene que ver con la gentileza.
tiene que ver con una actitud amorosa y paciente hacia los demás. Esta virtud de la mansedumbre es elogiada, es reconocida en las Escrituras como algo que debe buscarse. ¿Por qué? Porque la misma Escritura nos habla de que Dios salvará a los que son mansos. Dice el Salmo 76, versículo 9. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Entonces, vemos aquí cómo la misma palabra nos enseña que como creyentes tenemos que buscar esta virtud, tenemos que buscar esta cualidad de ser mansos, porque entonces el Señor salvará a los que son mansos. Entonces trae la promesa de que los que son humildes, Dios los librará. La mansedumbre es esa humildad nacida de esa verdadera humillación delante de Dios en primer lugar. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, entonces puede surgir de nosotros, puede nacer en nosotros esa misma mansedumbre, esa misma humildad, ese resultado de esa gentileza, de ese perdón que recibimos, nosotros también lo vamos a poder mostrar hacia los demás. El creyente que es manso no trata de imponerse. Así como la sabiduría es el uso correcto del conocimiento, la mansedumbre es el uso correcto de la autoridad y del poder. La mansedumbre sí es una virtud, pues que el mundo ve como algo difícil, no lo alcanza a comprender, porque hay dos extremos en la vida de los seres humanos, los que son impulsivos o los que son demasiado pasivos. Entonces, la mansedumbre no tiene nada que ver con debilidad. Es una cualidad viril por excelencia y que se manifiesta especialmente en esa disposición a ceder a los propios derechos. ¿Por qué? Por amor a los demás, por el provecho, ¿sí?, hacia los demás. Los verdaderamente mansos son efectivos en los propósitos de Dios, como Moisés. La vida de su siervo Moisés, como dice en Números capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. ¿Qué pasó con la vida de Moisés? Fue un hombre que Dios usó para sacar a todo un pueblo de la esclavitud que había vivido por años allí ante ese imperio de Egipto. Moisés fue ese instrumento en las manos de Dios. ¿Pero por qué? Porque mostró un carácter manso. Claro, en un momento de sobresalto, en un momento que perdió el control, ya no pudo introducir a ese pueblo a la tierra prometida, pero fue utilizado por Dios, por su carácter manso y humilde, para sacarlos de esa esclavitud. Y el más grande ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, como ya lo vimos. Entonces, nuestra forma de comportamiento y principalmente nuestro lenguaje puede llegar a ser violento, puede llegar a ser destructivo. De nuestra boca pueden salir palabras en un momento de arrebato, en un momento de descontrol, que llegan a lastimar, que llegan a dañar al ser querido. Entonces, si algo nos debe de diferenciar de los demás de este mundo, es el poder controlar nuestro carácter y nuestra lengua. Debemos mostrar esa autoridad que Dios nos ha delegado como cabeza en el hogar, no con gritos, no con imposición, no con sobresalto, sino con mansedumbre, con humildad, reconociendo las fallas, primeramente nuestras y también las de los demás. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces podemos estar diciendo que somos sabios o que ha sido derramada la sabiduría de Dios en nuestra vida, pero nuestros actos pueden ser actos de una persona necia, de una persona arrogante, de una persona orgullosa. La verdadera sabiduría se mide por esa profundidad del carácter de la persona. Los que son verdaderamente sabios tendrán la marca de la mansedumbre, de la humildad genuina. La necedad conduce a las personas al desorden, pero la sabiduría de lo alto conduce a la paz, conduce a la bondad dentro de las personas. Filipenses capítulo 4, versículos 4 y 5 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El ser mansos, el ser humildes, amables con los demás, significa que no estamos buscando revancha, significa que no estamos buscando venganza, significa que no estamos buscando imponer nuestra autoridad. ¿Sí? Tal vez los demás no han respondido como quisiéramos, pero no somos nosotros los indicados para qué, para imponer, para lastimar o para dañar, sino en ese carácter humilde, en ese carácter gentil y bondadoso, podemos llevar a corrección a las demás personas. Si alguien debe mostrar principalmente esa humildad, esa actitud de mansedumbre hacia los demás, eres tú con tu esposa y con tus hijos. Pueden llegar a equivocarse, pueden llegar a fallar, pero no vas a contestar de acuerdo a sus errores. Ahí es donde debes demostrar esa mansedumbre, ahí es a donde debes demostrar esa humildad, guardando la compostura, mostrando verdaderamente la autoridad. Dice Colosenses en el capítulo 3, versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No ser ásperos, que tu amor, tu trato hacia ella no sea con esa aspereza, que no sea con esa dureza. La mansedumbre en la vida del creyente se debe notar, cómo trata a su esposa, cómo cuida a sus hijos, cómo los guía, cómo los enseña, cómo los cría en esa disciplina. La mejor forma de mostrar esa mansedumbre es amando, es cuidando, es corrigiendo en amor. Debemos trabajar arduamente para mostrar esa responsabilidad que Dios nos ha delegado como cabeza del hogar, para someternos, para obedecer y para estimular a los demás dentro del hogar a mejorar esa relación. Estimular a la esposa, estimular a los hijos, a que todos formamos parte de esta familia y que todos somos responsables de trabajar para que ese hogar de verdad sea un hogar que refleje la vida de Cristo. Lo principal es que delante de Dios no podemos presentarnos con un corazón altivo. Nuestra actitud hacia Dios tiene que ser de humildad. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de la salvación, de su perdón. Como dice el Salmo 147, versículo 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. El orgullo puede llegar a impedir que nos humillemos delante de Dios, y para recibir su favor necesitamos humillarnos. Si nosotros no somos humildes delante de Dios, no podremos ser humildes delante de los demás. El orgulloso es contencioso, no sabe reconocer sus errores, no sabe reconocer sus faltas y por lo mismo no sabe traer la paz a su hogar. Una persona así no es bien recibida en la presencia de Dios. Esa altivez no le va a permitir humillarse delante del Dios vivo y delante del Dios verdadero. Humillarnos delante de Dios es garantía de una renovación, de una restauración en nuestra vida. ¿Sí? Tenemos un ejemplo para terminar nuestra enseñanza del fariseo y el publicano. El fariseo se presentó delante de Dios y quiso mostrar que era mejor que los demás. El publicano se humilló delante de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que necesitaba el perdón de Dios. El fariseo iba a ser humillado. ¿Por qué? Porque se exaltaba a sí mismo. El publicano iba a ser exaltado porque él reconocía que necesitaba el perdón de Dios. El Señor Jesús recordó a sus oyentes que lo aceptable delante de Dios es ese espíritu de humillación, de arrepentimiento. Y así es el llamado también a nuestras vidas, a caminar en esa mansedumbre, a caminar en esa humildad, a humillarnos delante de Dios, para que entonces nosotros podamos mostrar también esa humildad hacia los demás. Me dio gusto poder compartir esta enseñanza, esta pequeña enseñanza de las Escrituras acerca del fruto que Dios nos está llamando en este día como varones a dar. Un fruto verdaderamente en nuestra vida que es controlada por su Espíritu. Un fruto donde el Espíritu de Dios nos guía, el Espíritu de Dios nos ayuda. ¿Para qué? Para caminar
agradándole a Dios, para que de verdaderamente mostremos a los demás que el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Cuídense mucho, me dio gusto compartir con ustedes este tiempo. Si Dios lo permite, nos vemos en nuestra siguiente enseñanza. Gracias.